La economía mundial y en particular la de México atraviesan por retos muy complejos y obviamente las autoridades no siempre hacen sus resoluciones ni actúan apegadas a lo que constitucionalmente tienen permitido, y entonces cuando estas autoridades no cumplen con su función. Que he visto, cometen muchísimos errores. A mi experiencia cometen muchísimos errores en sus procedimientos. O sea, no lo hacen de acuerdo a derecho, y por eso la mayoría de veces que me ha tocado ver casos donde se interpone un juicio de amparo, la mayoría de veces, no todas, se gana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy empezamos con el episodio número 7. Recuerden que en esta segunda temporada tenemos todos el honor de que estoy invitando a varios especialistas que pueden estarnos ayudando a todos los emprendedores, empresarios y obviamente a todo el público en general, pero sabemos que este podcast está muy enfocado en emprendedores y en empresarios. El día de hoy traigo un invitado muy especial, la verdad un gran amigo que les platico. Tengo el honor de conocerlo de hace más de 10 años, porque yo lo busqué porque hace ya más de 10 años que yo empecé a ser socio de unas empresas. Yo tenía algunas incertidumbres, incluso lo hablé esto en la temporada pasada cuando me asocié por primera vez, que tenía dudas de lo que yo había firmado y todo. Este personaje, esta persona, este gran ser humano que está aquí y gran profesional, me ayudó a esclarecer mis ideas. Me dijo, no, fíjate que lo que firmaste dice esto significa esto y esto. Y también les tengo que decir que fue una persona que en su momento ya tenía yo ese impulso, pero cuando tuve la oportunidad de platicar con él, me dio más impulso a decir, ¿por qué no estudiar la carrera de abogado? Entonces, le doy la bienvenida a el licenciado José Fuentes. ¿Cómo está, licenciado? Ángel, qué gusto, gracias por la invitación. Como siempre, pues, estas palabras tan apreciadas, pues estoy a tus órdenes. Para mí es un placer conocerte y pues una distinción que me hayas invitado. Para nosotros es un honor que aquí toda la audiencia lo tenga aquí presente. Digo, a la audiencia no le platiqué, pero la verdad es que estamos platicando ahorita antes de empezar a grabar y le dije, a ver, licenciado, hay que retómeme todo lo que usted, todo lo que ha estudiado, porque el licenciado todo el tiempo sigue estudiando y preparándose, porque obviamente todo el tema jurídico todos los días está cambiando, todo el día está cambiando, y el licenciado no es por hablar mal de nadie, definitivamente, pero no es un abogado que estudió hace 20, 30 años y dejó de estudiar, sino que se siguió preparando y a la fecha. Usted platicaba, obviamente, licenciado en Derecho, tiene una maestría en Constitucional y Amparo, y de hoy en día, ¿qué está estudiando? También me dijo. Ángel, muchas gracias. Mira, actualmente, pues sí, como tú lo dices muy acertadamente, el derecho está constantemente cambiando. Es muy importante que todos los abogados nos estemos constantemente preparando, porque los retos son mayúsculos. Entonces, actualmente estoy estudiando una maestría en juicios orales, en Derecho Penal, y estoy preparándome en lo que son las reformas al Código Nacional Familiar y Civil, que entrarán en vigor en el año 2027 en el estado de Jalisco. De maravilla. Obviamente les platico yo a toda la audiencia que cuando platiqué con usted le dije, yo creo que todo su conocimiento puede sumar muchísimo aquí a nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque vamos a enfocar la plática en algo. Ahorita voy a platicar qué es lo que queremos enfocarla, pero ese algo obviamente trae una cobertura, sí para el emprendedor, sí para el empresario, pero para todo el público en general. Esa cobertura que nos pusimos de acuerdo es el tema del amparo, del juicio de amparo. Y fíjese que yo estaba estudiando, y cuando estuve preparando esta grabación que vamos a tener, este podcast, ahí encontré una frase que le quiero compartir aquí a la audiencia, que me encantó. Ahí se la compartí y les voy a decir lo que dice, porque aquí la tengo apuntada. Dice: emprender en México implica cumplir muchas reglas, pero a veces las autoridades también se equivocan. Cuando eso pasa, el amparo es uno de los escudos legales que puede proteger nuestro patrimonio y derechos humanos. Por eso es clave entender cómo funciona y cuándo se puede usar. ¿Y qué mejor persona para explicarnos esto que el maestro en Constitucional y Amparo? ¿Qué piensa de esta frase, licenciado?
No, Ángel, muy acertada. Obviamente, la economía mundial y en particular la de México atraviesan por retos muy complejos y obviamente las autoridades no siempre hacen sus resoluciones ni actúan apegadas a lo que constitucionalmente tienen permitido, y entonces cuando estas autoridades no cumplen con su función, el mismo marco jurídico establece mecanismos para poder llevar a cabo esas cuestiones para que esa autoridad corrija su actuar y que no se vulneren los derechos humanos ni de las empresas ni de los ciudadanos. Maravilla. Para que todo el público lo entienda de una forma muy simple, licenciado, ¿cómo nos podría decir usted qué es el amparo? En una forma simple, ¿qué es el amparo? Sí, el amparo, de una forma muy sencilla podemos decir que es ese juicio por medio del cual los gobernados acuden ante una autoridad federal para que ésta repare los errores jurídicos que haya cometido otra autoridad, y que ésta a su vez estudie si es que esa autoridad actuó mal y que vuelva las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de ese acto del que se queje el ciudadano. Una pregunta muy importante, digo, él nos lo explicó de una forma maravillosa. El juicio de amparo, digo, ya lo dijo, pero quiero esclarecer eso para que a todos quede clarísimo. ¿Se puede interponer contra una persona física? Sí, claro, siempre y cuando esta persona física esté actuando como si fuera una autoridad, o fundamentalmente, para hacerlo más entendible, el juicio de amparo lo que busca es que el acto de autoridad se constriña a lo que tiene establecido la autoridad para su actuación. Ok, para dejarlo bien en claro, es siempre que la autoridad dio una resolución que no estuvo apegada a derecho. Incluso más allá, el juicio de amparo, su esencia es que el gobernado tiene la facultad jurídica de decir o de pensar que esa autoridad no actuó correctamente. A ver, y para poner un ejemplo, licenciado, porque yo me ha tocado obviamente verlo en nuestras empresas y en algunas en las que nos toca llevar su representación, algunas situaciones en las que no hemos tenido que llegar al punto del juicio de amparo, pero hemos estado cerca. Pero yo quiero que usted nos lo explique de tal forma. ¿En qué momento nos podría poner usted un ejemplo de tuve que interponer un amparo una vez, obviamente respetando la privacidad, sin revelar nombres ni nada, en contra de dicha autoridad, si es que tiene un caso que hubiera sido por la violación a unos derechos de una persona moral, algo que nos pueda compartir? Sí, cómo no. Mira, normalmente algo que hay que dejar muy establecido es que el juicio de amparo es eso, un juicio. Y es un juicio porque se compone de las etapas procesales como cualquier juicio. Es decir, ese juicio tiene que interponerse un escrito inicial de demanda, posteriormente van inmersas las pruebas que se van a desahogar, hay una etapa en la que se van a valorar esas pruebas, la autoridad va a determinar si se otorga o no una suspensión provisional y en su caso una suspensión definitiva de ese acto reclamado, y posteriormente una fase de alegatos y una etapa de sentencia. Entonces, sí, efectivamente, el problema fundamental es que muchas veces las autoridades no establecen su actuar apegado a derecho, y nos vemos en la necesidad de que los clientes vienen a buscar el apoyo porque ya recurrieron los juicios ordinarios, es decir, ya interpusieron un juicio ante un juez, ya sea civil, administrativo o penal, y este juez no resuelve como debe de hacerlo, como está establecido. Y sí, efectivamente, hemos tenido casos específicos en la oficina en los cuales, por ejemplo, por un crédito fiscal, una empresa se le fincó un crédito fiscal, y pues resulta de que ese crédito fiscal no estaba apegado a lo que establece el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Federación, y entonces, no obstante que se abrió una carpeta de investigación
pues, y que se vinculó al representante legal, recurrimos al juicio de amparo para pedirle a la autoridad federal que examinara el actuar del juez y también que examinara si ese crédito fiscal había sido establecido con las reglamentaciones que establece el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces, como es un juez totalmente independiente que tiene todas las facultades establecidas en la Constitución y en el propio artículo 103 y 107, ese juez estableció que en efecto el crédito que se le había establecido como una carga que tenía que pagar la empresa no estaba pegado a derecho, y por consiguiente se ordenó que ese crédito pues se quitara de los haberes a pagar por esa empresa. De maravilla, fíjese que ese ejemplo que nos pone, yo creo que es muy revelador para toda la audiencia, porque muchas veces pasa que le puede llegar a ese emprendedor, a ese empresario, pues todo empieza, ¿no? Esa revisión, esa auditoría, y quizás cuando le fincan ese crédito y quizás van al tema del juicio de nulidad y todo y no se logra nada, a veces piensan que no, pues ya está perdido, lo voy a tener que pagar y todo, y se les olvida. O sea, a veces, lejos de que se les olvida, a veces las personas no conocen que está este juicio, o sea, no saben que pueden agotar esta instancia para, no porque te hubieran puesto un crédito fiscal, a lo que quiero llegar es, ya lo tienes que pagar, ya, eso es regla, eso es oro, eso ya no se mueve, o sea, todavía se puede mover muchísimo, y a su experiencia ha visto que las autoridades, yo lo que he visto, cometen muchísimos errores. A mi experiencia cometen muchísimos errores en sus procedimientos. O sea, no lo hacen de acorde a derecho, y por eso la mayoría de veces que me ha tocado ver casos donde se interpone un juicio de amparo, la mayoría de veces, no todas, se gana. ¿Por qué? Porque la autoridad no sigue el procedimiento. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Sí, pues yo creo que hay que partir de que la autoridad, en lo que es su actuación, tiene un marco regulador muy establecido. Entonces, pues también tenemos que entender que las autoridades, al final de cuentas, las actuaciones las hacen personas, y como seres humanos estamos expuestos a errores, y también muchas veces un emprendedor o un empresario tiene el temor de que, pues, si ya está el crédito fincado y ya está establecido, muchas veces dicen, no, pues, ¿para qué me peleo con la autoridad hacendaria si al final de cuentas ellos, pues, van a tener la razón? Cosa que, pues, obviamente la práctica nos dice que no, que hay un marco legal, y que obviamente ese marco legal hay que agotarse, incluso llegando hasta el amparo. ¿Para qué? Pues para que sea revisado el proceder de esas autoridades, de que esté apegado a derecho, y nos hemos encontrado infinidad de veces en que efectivamente la autoridad, al no actuar apegada a ese marco regulador, entonces tiene que dar paso atrás, pero siempre y cuando pues sea ordenado por una autoridad que tenga las facultades para hacerlo. De maravilla. Y en sí, ¿cuáles han sido, licenciado, los casos más comunes que le llegan? Digo, porque se los platico aquí a toda la audiencia. El licenciado José tiene obviamente su despacho independiente con su equipo, pero también nos ayuda aquí en Grupo Top. Él nos ayuda cuando nos llegan este tipo de casos. O sea, si en algún momento a nosotros nos buscan porque quieren que les ayudemos con un juicio de amparo, pues quien los va a atender es el licenciado José, digo, para que aquí lo conozca toda la audiencia, porque él colabora con nosotros en ciertos asuntos que son su especialidad. Entonces, obviamente, en el grupo, para la verdad, la gran mayoría de todos los civil, familiar, penal y amparo constitucional, todo lo va a atender el licenciado José. Entonces, aquí quiero dejar este punto muy claro para que toda la audiencia conozca que él es el abogado que representa en Grupo Top todas estas materias. Digo, para dejarlo claro aquí también, ¿no, licenciado? Para que sepan que cuando busquen aquí en Grupo Top, quien los va a terminar atendiendo es usted. Sí, Ángel, pues cuento con la distinción de colaborar con tu equipo de trabajo, un equipo muy profesional, y obviamente a nosotros igual nos obliga a estar en ese mismo nivel,
Y sí, efectivamente contamos con un despacho que ya tiene pues una trayectoria aquí en el estado de Jalisco y que obviamente pues lo que nos motiva es los retos constantes, los retos diarios, y como tú bien lo decías, el derecho es una fuente científica que está cambiando constantemente y que nos obliga a dar siempre nuestro mejor esfuerzo. Y pues para nosotros como colaboradores de tu equipo, pues es un honor estar aquí y pues venir a compartir estos conocimientos y decirles que nuestro compromiso y filosofía de trabajo es muy clara en establecer que fundamentalmente lo que se le tiene que ofrecer al cliente es respeto, información y una información que le permita al cliente tomar decisiones respecto a la toma de decisiones en la empresa. A ver, mi licenciado, una pregunta, lejos de pregunta, yo creo que aquí es muy importante resaltar emprendedores, empresarios, porque hemos hablado de, oye, registra tu marca, porque eso es muy importante para el tema de tu empresa. Oye, constitúyete bien, porque obviamente debes de tener una sociedad, debes de hacer asambleas. Oye, ¿qué es una sociedad civil? ¿Qué es una sociedad mercantil? Hemos hablado de que asegures tu empresa. Cuando hablamos del tema de seguros, hablamos de que también un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Cuando hablamos de el tema de recursos humanos, de la gestión del cambio, cuando hablamos del tema de la innovación con la inteligencia artificial, quizás todo eso lo hemos platicado y hemos dicho que es muy importante en el negocio. Pero yo les pregunto a ustedes, emprendedores y empresarios, ¿ustedes acaso no son humanos? La verdad es que también son humanos. Y como todo humano puede llegar a tener problemas, si no es que lo tienen, en materia jurídica, en lo familiar. Puedes tener un problema en lo civil, o por qué no, ojalá que no, toquemos madera, ¿por qué no un problema en lo penal? Y si tienes alguno de esos problemas, aquí también vamos a estar a sus órdenes. Licenciado, platíquenos qué asuntos de esas materias, diría cualquier persona, insisto, el emprendedor, el empresario es un humano, o sea, entramos en la misma bolsa. ¿Qué es lo más común que le llega también de casos civiles, familiares, penales? Pues normalmente en la vida ordinaria, pues todo el mundo conduce un vehículo, todo el mundo tiene una familia, todo el mundo realiza actos jurídicos, todo el mundo tiene cuentas bancarias. Entonces, estamos inmersos en un mundo en el cual o damos responsabilidad o incluso incurrimos en delitos. Entonces, un buen día resulta de que tú abriste tu cuenta bancaria, vas y checas tu saldo y pues ya no lo tienes. Entonces, ordinariamente nos encontramos que lo que es el fraude a cuentas bancarias es muy cotidiano. Nos encontramos también la parte de la suplantación de identidad, en la cual una persona se hace pasar por otra, y que a eso ha sido un problema incluso social, y que la Fiscalía ha desarrollado mecanismos para combatirlo. Pero más allá de eso también tenemos, por ejemplo, trabajadores, y esos trabajadores de repente incurren en conductas penales de sustracción de mercancías, mal uso de vehículos, y todo eso al final de cuentas, pues sí, quien al final de todo este problema tiene que enfrentarlo, pues es, por ejemplo, el representante legal. Entonces es muy importante que las empresas estén, como tú bien lo dices, Ángel, bien constituidos, pero sobre todo saber que esa problemática es ordinaria. Y ahorita pues lo que tenemos como cotidiano es pues que las parejas tienen muchos problemas familiares, y que eso ha venido a generar un problema social también, porque pues ya están los medios para obtener el divorcio con mucha facilidad. Y también pues muchas veces cuando contrata uno una propiedad que compras o rentas, y que de repente tu inquilino o no te quiere cumplir el contrato, o que bien se desprenden responsabilidades, porque puede haber problemas de vicios ocultos cuando compras un inmueble.
Entonces es una gama y una amalgama de problemas en los cuales una persona ordinariamente se ve inmerso. Totalmente de acuerdo. Y fíjense, les comparto, digo, este es un ejemplo que aquí sí puedo revelar la identidad porque soy yo mismo. Les quiero compartir el caso que nos acabamos de reunir. Soy un emprendedor, soy empresario y también me veo en estas situaciones. Fíjense que les comparto. Yo tuve un problema con un banco. Tengo un problema con un banco que me tocaba una fecha de pago tal día, voy a pagarles, no hay sistema a nivel nacional. Me dicen, ven tal día, voy tal día, y yo ya sabía cuánto era la cantidad. Me dice, no, son como, me quedan cobrar como 5,000 pesos de más. Dije, no, esto no está bien, no, ese no corresponde en pago. Me comunico con su unidad especializada, les digo, oye, me quieren cobrar de más. Me dice, no, no está bien eso, este es tu folio para dar seguimiento, de acuerdo. Me empezaron a molestar, hostigar. Dije, mejor les pago lo que me están pidiendo y después meto el escrito en su unidad especializada para que me reembolsen el dinero. Lo hago, voy a pagarles y me dicen en la ventanilla, no se puede, aparece esto. Y yo, oye, pero te quiero pagar lo que me dices. No se puede. Entonces, me comunico otra vez con su unidad especial, le digo, oye, ya quiero pagar lo que me piden para que me dejen de molestar. Damos seguimiento. Eso no acabó, el hostigamiento que me hicieron, ya le bajaron, pero el hostigamiento de 50 llamadas al día. Me contesta su unidad especializada mediante un escrito que yo les mando y me dicen que es improcedente, pese a que les explico a detalle por qué no, o sea, cómo me dices que es improcedente mi reclamación cuando te quiero pagar lo que me dices y no me dejas pagarte, pero sí me molestas. Presento la queja ante Conducef, que a todos se los recomiendo, o sea, es una, ¿cómo se los puede decir? Es una instancia que pueden agotar de una manera muy simple antes de entrar a juicios. O sea, y la verdad es que sí te apoyan y son rápidos las respuestas. Presento la queja ante Conducef porque ya había tenido un incidente también con ese banco meses anteriores y me resolvieron cuando presenté la queja en Conducef. La presento narrando todos los hechos, me contestan improcedente. ¿Qué pasa cuando es improcedente también su contestación? Infundada, la verdad es que al parecer no lo estudiaron mi escrito. Infundada, me marcan como improcedente, presento un escrito para la conciliación, nos citan a audiencia conciliatoria por medio de Conducef. Hablo con su abogado, el abogado me dice, no estoy facultado para hacer el convenio, me da parcialmente la razón, dice, pero la verdad aquí no vamos a poder llegar a eso. Le digo a la conciliadora, hazme la pita final de que aquí él no pudo negociar y que no pudo haber acuerdo y que yo me reservo los derechos. Entonces me comunico, licenciado José, se viene algo interesante. Ya ve que saliendo de ahí le dije, que quiero ser claro, le dije, ¿me puede ayudar usted a interponer el juicio civil por los daños y perjuicios y bla, bla? Porque sí han ocasionado muchos daños. Entonces pongo este ejemplo, porque aquí sí lo puedo decir, porque soy yo mismo, que te puedes ver enfrentado con eso. Y ahorita estamos armando ahí todo el expediente, se lo mandé en la semana para que él me ayude a darle trámite a esto y se va a poner interesante, ¿no? Ya ve que lo platicamos. Sí, Ángel, pues igual, reitero, gracias por la confianza. Y sí, efectivamente, es un claro ejemplo de una problemática ordinaria y que obviamente muchas veces el ciudadano común y corriente, pues al no tener la información, muchas veces no recurre a las instancias y pues prefiere pagar cuando es injusto. Y eso lo que hace es que obviamente las instituciones pues sigan tomando esa actitud. Y la verdad es que yo me he dado cuenta, esto es un mensaje para todos, que las instituciones financieras se suelen equivocar mucho y lamentablemente por su burocracia, aunque ciertas personas te quieran ayudar, no están facultados, porque me pasó con el abogado que me quería decir, pues sí tienes la razón, sí quiero hacer un convenio contigo, pero no puedo. Y así cuando he ido a sus bancos me dice el gerente, no puedo. Entonces marco a tal lado, no puedo. Entonces no puedo, aunque saben que estás diciendo la verdad, dicen no puedo hacer un convenio. Entonces sí les digo a todos, abusados con eso y cuentan con nuestro apoyo si tienen algún problema con una institución financiera, que es muy común a lo que he visto, porque desde que he hablado de este tema,
me han llegado casos de, oye, yo también tengo este problema, oye, me están molestando, oye, que a mí me quieren cobrar lo de ¿sabe quién? Oye, que me marcan, que piensan que yo soy tal porque dieron mi número. Y todo eso es demandable y todo eso es un perjuicio que le hacen a ti como persona, que se puede pagar una reparación del daño. Ángel, fíjate que ahorita que estás comentando ese tema, me gustaría compartir contigo y con la audiencia un caso que llegó a nuestra oficina y que es un caso en cierto modo muy como ejemplo de un fenómeno que está sucediendo también ya a nivel nacional, y es el tema de la responsabilidad médica. Hazte cuenta que tengo un conocido que tiene una clínica, él es odontólogo y atendió a una persona extranjera. Esta persona extranjera fue y tenía un problema con una pieza dental, él le hizo un diagnóstico, ya acordaron la cantidad que se le iba a cobrar, menos de 20,000 pesos. Y entonces el paciente acepta, se le empieza a hacer el procedimiento y justo antes de que, es decir, se le hace la extracción de la pieza que tenía el problema, posteriormente se le pone la pieza nueva y pues obviamente esto sucedió como en un margen de 6 o 7 meses. El cliente, al ser un ciudadano americano, se regresa a los Estados Unidos, a su ciudad de origen, y resulta que se le complicó y es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque un tema que empezó con 20,000 pesos, ahorita como reparación del daño, ese paciente está instaurando una demanda en contra de ese grupo por 450,000 pesos. Es un asunto nuevo, es un asunto en el cual hemos empezado a notar que los pacientes ya reclaman sus derechos. Tenemos también como referencia otro asunto de un oculista, el cual pues hizo una mala praxis y dejó en un problema de que ese paciente no va a poder recuperar la vista de su ojo, y hemos estado atendiendo casos similares y también con la novedad de que hoy los pacientes pues exigen sus derechos, y cómo de repente un asunto menor se puede convertir en un asunto patrimonial muy trascendente. Y entonces me decía el doctor, el dentista, oiga, licenciado, pero no estamos en Estados Unidos. Y yo lo que le decía, sí, pero la negligencia médica igual está tipificada aquí en México y tienes una responsabilidad muy importante. Y pues el problema es que de repente, como empresario o emprendedor, no tienes el suficiente respaldo económico para hacer frente a ese tipo de situaciones, ¿no?, adversas. E incluso, por ejemplo, él tenía un seguro médico que le cubría ese tipo de eventos, dejó de pagarlo porque consideró que era innecesario y ahora está en ese problema. Ese caso que me pone el ejemplo está buenísimo y justamente hace mucha relación para toda la audiencia que escuchó esto. Escuchen el audio, creo que fue el episodio creo que fue el 4 o el 5 donde hablamos del tema de seguros, porque es un error, híjoles, que le pasa al emprendedor o empresario, a esos dueños de esas clínicas y todo. Oye, que no tengan un seguro de respaldo, porque quizás les cae esa demanda, pero si tuvieran su seguro, tienen cómo hacer frente a eso. Pero el problema es que muchas veces, por no invertir dinero en un seguro que proteja su negocio, que proteja su empresa, destruye el negocio, se van a la quiebra, no tienen con qué, porque son demandas muy carísimas. O todavía más, aparte del seguro, porque la verdad, y no lo voy a negar, así vendo los servicios, y yo les digo a los clientes, contratarnos a nosotros con un servicio, porque nos enfocamos mucho en emprendedor y empresario, un servicio de Iguala, les digo, es como pagar un seguro con nosotros. ¿Por qué? Porque por X cantidad te voy a atender todos tus asuntos, puede que un mes no haya nada, puede que un mes haya mucho, pero si no me pagas por Iguala y algún día me buscas por un asunto, te voy a cobrar el asunto a lo que se cobra
quizás no vas a tener, o sea, no vas a tener el sustento. Por eso también una gran recomendación es que si tienes tu negocio, si busques, o nos puedes buscar a nosotros o puedes buscar a quien tú gustes sin ningún problema, hacer un acuerdo con un despacho jurídico con un servicio igual, sale más barato, porque insisto, y aquí esto es para todo el grupo de abogados, sí, y para todos los empresarios. Que no les pese. Sí es muy natural que quizás un mes, porque lo vuelvo a reiterar, digas, oye, le pagué a mi abogado y no hizo nada. Pero con un mes, con un asunto que te resuelva, desquita todo un año. Pues miren, no se diga más. La verdad es que hoy no será el único día que lo tenemos de invitado aquí el licenciado José, si nos lo permite y quiere asistir otro día para hablar, porque yo creo que hay mucho más de qué hablar. Estoy seguro que hay mucho más de qué hablar. Hay muchísima experiencia que compartirnos usted y que puede ayudar muchísimo a toda esta audiencia, nutrirla, porque usted decía algo muy importante. Cada vez hay más personas que hacen valer sus derechos, que ejercen sus derechos, que demandan porque se les respete lo que a su derecho les corresponde. Entonces, eso yo creo que es debido a que cada día la gente es más conocedora de lo que sí se debe hacer, no se debe hacer y de sus derechos. Y nosotros, claro, que somos una fuente de información para ellos y una fuente de información tan valiosa como la de su experiencia y su trayectoria jurídica puede aportar muchísimo a nuestra audiencia. Yo no digo más que agradecerle muchísimo, licenciado José, por su valiosa amistad, por el tiempo que otorgó el día de hoy para compartir toda su experiencia, no toda, pero sí parte de su experiencia, para compartir aquí con la audiencia, que claro, estoy totalmente de acuerdo que la audiencia que nos escucha nos hace un honor al prestarnos de su tiempo para escuchar lo que nosotros compartimos. Y vaya, pues no les digo más, simplemente recuerden que cualquier asunto de lo que hoy platicamos, el licenciado José, en representación de Grupo Top, les va a ayudar a atenderlo como lo es una distinguidísima persona con valores muy precisos y muy valiosos. Y no se diga más, les damos un adiós, que estén muy bien, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias.